¿Cómo están, queridos estudiantes? Darles la bienvenida, obviamente, una vez más en esta presente gestión. Mi nombre soy el doctor Alberto Ramírez Paredes. Esta es la primera clase teórica que vamos a llevar en esta gestión con mi persona. Y el tema que nos corresponde es desarrollo psicológico y manejo de conducta del niño. Lo que vamos a hacer para este presente tema, vamos a dividir nuestra clase teórica en dos segmentos. La primera se va a desarrollar el día de hoy mediante este video es el desarrollo psicológico y la segunda parte donde vamos a ver el manejo de conducta del niño, manejo conductual de nuestro paciente, ¿no? Entonces, darles la bienvenida y esperando que podamos vernos ya presencialmente, ya que es muy necesario poder tener el contacto también con ustedes para poder disipar algunas dudas que tal vez puedan tener sus personas. Entonces, pasamos a desarrollar el tema, ¿no? Como lo habíamos dicho, la primera parte lo vamos a tocar en lo que se refiere al desarrollo psicológico del niño, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Vamos a tocar en este presente gestión lo que es, o en este tema, perdón, vamos a tomar introducción, psicología del desarrollo infantil, las características generales de los niños, de acuerdo a la edad. Vamos a tocar también factores que determinan la consulta del niño en la consulta y el manejo de conducta y al final vamos a ver las técnicas de manejo conductual, ¿no? Entonces eso lo vamos a dividir en dos segmentos para que podamos llevarlo. Vamos a ir tocando primero lo que es el desarrollo psicológico, vamos a ver un poquito de introducción. Cuando nosotros hablamos del desarrollo psicológico o de nuestro paciente, o hablamos de paciente niños, de odontopediatría, lo que a veces en algunas personas, algunos odontólogos, los mismos papás o hasta los mismos niños, ven el rechazo, ¿no?, al tratamiento odontológico, la negación. ¿Por qué se realiza? ¿Por qué se comportan de esta manera los niños? Lo que nosotros como profesionales es tratar de no llegar a este segmento, ¿no? Del paciente tenga el temor, el miedo, la ansiedad, el rechazo o conductas inapropiadas durante la consulta odontológica. Y eso es lo que nosotros tratamos de desenvolver, ¿no? Entonces, para eso, la atención odontológica tiene que ir desde muy temprana edad para poder llegar a buen puerto, a tener buenos pacientes y que el comportamiento sea adecuado. Obviamente, para la atención odontológica que va a repercutir en la atención al paciente de sus enfermedades y también la satisfacción en lo que se refiere a la salud bucodental, la salud oral que va a tener nuestro paciente. Entonces, nosotros queremos que después de esta edad de pequeñitos vayan directamente sin atravesar o tal vez en algún momento atravesando este comportamiento de rechazo y acepten, ¿no?, el tratamiento que nosotros les propongamos a nuestro paciente, ¿no? Es una paciente de la clínica eh, muy colaboradora, que se sentía muy cómoda, a veces demasiado cómoda, pero con unas ganas de participación, con unas ganas de ayudar y colaborar en el tratamiento odontológico. Y eso es lo que nosotros queremos ir llegando, ¿no? Que nuestro paciente vaya a poder ser bien atendido. Cuando nosotros hablamos del comportamiento de nuestro paciente, o en este caso del comportamiento del niño en general, tenemos que ir viendo que está generalmente este comportamiento, podemos decir la personalidad del niño, está dada por dos componentes, ¿no? Uno que va a ser el componente eh, del desarrollo físico, ¿no? Entonces, este comportamiento podemos decir que es una serie de procesos que van pasando, ¿no? Va a ser que va a estar también enmarcada por las tendencias de cada individuo heredadas genéticamente que van a interactuar con los factores ambientales particulares para modelar, nos van a modelar este comportamiento. Entonces, ya nos está diciendo que este comportamiento del niño está dado por las características personales heredadas del paciente, de este niño, que han sido heredadas genéticamente, pero también van a ser influenciadas por los factores ambientales. ¿Cuáles van a ser estos factores ambientales, no? El contacto social que van a tener primero con la familia, seguramente, con la escuela, con los amigos, con la sociedad, van a repercutir enormemente en lo que se refiere al comportamiento del niño.
¿no? Entonces, en este comportamiento del niño podemos ir mencionando que va a haber algunos componentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener vamos a poder decir que este paciente o con nuestro paciente tiene un componente biológico, va a tener un componente biológico, va a tener un componente psicológico y va a tener un componente social, ¿no? Entonces va a tener un componente social. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, la vida del ser humano, o la vida en este caso del niño en el transcurso de su desarrollo, está dada por la modificación de estos tres sistemas, tanto el biológico como como el psicológico y como el social, ¿no? Entonces, podemos ir tocando cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la parte del desarrollo biológico, del sistema biológico, se refiere a todo lo que está enmarcado en la maduración genética, ¿no? En el crecimiento, en la maduración. Tiene ya características que va a heredar de tanto de su padre, de su madre, de la familia, del padre y de la madre, donde ya le van a marcar un tipo de desarrollo que ya está conducido, que va a poder tener ciertas características de modificación, pero ya tiene un componente. Entonces, hablamos del desarrollo físico de nuestro paciente. Pero también cuando hablamos de este proceso o de este sistema biológico, también tiene mucho que ver con el medio ambiente, que también va a influenciar este, en el desarrollo del niño, ¿no? También el estilo de vida que vaya a presentar, un estilo de vida más sedentario, más movido, si lo podemos mencionar así, también va a marcar un campo muy importante en su desarrollo. Cuando nosotros hablamos de un desarrollo social, es un proceso, podemos ir mencionando, con los cuales nuestro paciente, o en este caso el niño, se va a integrar hacia la sociedad, ¿no? Entonces, integra la sociedad y por esos procesos que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, como lo habíamos dicho, el proceso de la familia. Es el primer contacto que va a tener nuestro paciente con personas, ¿no? Primero será con la mamá, con los padres, con los hermanos, con los tíos o con los abuelos, con las personas que viven. Posteriormente se desarrollará cuando vaya ya a una escolaridad, a nivel inicial, pre-kinder, kinder, tendrá relación con sus compañeros, con sus profesores, profesoras, con sus amigos, con sus compañeros, y el mundo social se va a ir abriendo para nuestro paciente o para el niño, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de lo social, al incluir ya más personas, estamos hablando del tema cultural que vaya a tener. Entonces, lo social también viene la familia, lo cultural, ¿no? ¿Qué clase de cultura, qué clase de costumbres, tradiciones presenta la familia, presenta la escuela, el colegio, los amigos, el medio ambiente en que rodea a mi paciente, ¿no? Entonces tiene mucho que ver en el desarrollo, en el comportamiento que en el futuro vaya a tener mi paciente o en este caso el niño. Pero también tiene que ver algunos aspectos sociales, también puede ser el nivel social que tenga, el estrato social que en algunos casos se menciona, tal vez hasta la accesibilidad a los recursos económicos, tal vez la riqueza, pobreza, que también van a afectar al desarrollo. Y por último tenemos el componente psicológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del componente psicológico en el crecimiento, en el desarrollo de nuestro paciente, tenemos que hablar que estos procesos psicológicos son procesos mentales centrales, ¿no? Que originan la capacidad de una persona a darle significado a las experiencias que están. Entonces, en base a lo biológico, en base a lo social, al crecimiento, a todo lo que hemos mencionado, el paciente, el niño va a tener una experiencia y de esa experiencia va, va a reaccionar y le va a dar un significado a esas experiencias que nuestro paciente vaya, ¿no? Entonces podemos decir que entonces el desarrollo del niño tiene una aproximación o un componente biopsicosocial, donde están enmarcados el campo biológico, el sistema biológico, el psicológico y el social. Entonces, estos tres también podemos decir que son muy importantes, ¿no? Entonces, ya, está bien, nos parece lógico lo que estamos mencionando, pero ahí nos hacemos esta pregunta, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya hablamos de lo que está acá, la psicología del desarrollo.
Entonces enmarcamos que el niño, que el niño, o todo ser humano, toda persona, sea varón, sea mujer, tiene que pasar por un crecimiento, ¿no? Un crecimiento físico, obviamente, pero también tiene que haber un desarrollo, un desarrollo psicológico que vamos a también tener, ¿no? De la maduración que nosotros tenemos. Todas las personas atraviesan, perdón, este desarrollo, pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en nuestro campo, en lo que es la ontopediatría, en el desarrollo, en la psicología del desarrollo infantil, ¿no? Entonces lo que se quiere es como nuestro paciente que ha estado muy pequeño, ¿no? Bebé menor de 3 años, cuando ha tenido sus 5 años, sus 9, sus 13, sus 17, sabemos que va a tener un crecimiento físico, va a haber un crecimiento físico, si está hablando de los parámetros normales, va a tener un crecimiento físico gradual, pero también lo que queremos es que vaya a tener un desarrollo, en este caso psicológico, ¿no? Y nosotros nos vamos a abocar en esta parte a lo que a lo que concierne el desarrollo infantil. Entonces, esta psicología del desarrollo nos dice que es una rama de la psicología que nos va a estudiar los patrones de crecimiento, ¿no? Nos va a estudiar los patrones de crecimiento y los cambios que ocurren durante toda la vida. Entonces, ya nos está mencionando eso, ¿no? Entonces, nos menciona cómo es a qué corresponde esa parte de psicología del desarrollo, ¿no? Entonces, podemos decir que es una rama de la psicología que estudia los patrones de crecimiento y obviamente los cambios que ocurren durante todo. También podemos decir que este término de desarrollo, como concepto, podemos ir mencionando que este desarrollo designa los cambios de la conducta o de rasgos que parecen seguir de manera ordenada. O sea, todos los niños, todas las personas van a ir creciendo y tienen una secuencia, una manera ordenada de poder atravesar, ¿no? Entonces, este cambio, esta secuencia va a ser, generalmente es por lo menos por un razonable espacio de tiempo, ¿no? Los psicólogos del desarrollo generalmente estudian las interacciones entre el desenvolvimiento de patrones de comportamiento predeterminados biológicamente con el entorno ambiental que se encuentra en un permanente cambio, ¿no? Entonces ya nos va mencionando eso. Podemos también decir que los temas por los cuales esta psicología del desarrollo eh, es una cuestionante muy importante, es porque la herencia de la persona afecta el comportamiento de su vida. O si este potencial, o si el potencial del individuo está afectado por la herencia. Sabemos que los genes, las características hereditarias que dejan los padres, la familia, hacia el niño, va a influir. Pero entonces, los cambios o el medio ambiente podrán influir fundamentalmente en este tema, en el desarrollo psicológico. Entonces, ahí mencionamos que hay un componente genético que es desarrollado, está, eh, que es hereditado, ¿no? Que es hereditario y que ha transmitido de generación en generación en generación. Pero también tiene que ver con un componente de lo social. ¿Con quién se rodea? Con el medio ambiente. Entonces, esto nos va a dar el comportamiento del. Entonces, ya estamos mencionando que la psicología o la psicología del desarrollo va a mencionar eso, que solo una persona está predeterminada para seguir todos los factores hereditarios que tiene o puede ser influenciado por el medio ambiente. O a lo contrario, solo por el medio ambiente sin tener en cuenta lo que se refiere al ambiente. Entonces nos va mencionando eso. Pero también podemos ir mencionando que esta psicología del desarrollo tiene también algunos objetivos, ¿no? Es, por decir, es poder describir, medir y tal vez explicar los cambios o transformaciones de la conducta y de las capacidades que se producen con el aumento de la edad del individuo, ¿no? Entonces, nos está mencionando que a cierta edad, cada vez que atraviesa cierta edad, hay un cierto cambio. Entonces, esta psicología del de nuestro desarrollo va a describir,
va a medir y va a explicar estos cambios. ¿Por qué se están transformando estos cambios? También otro de los objetivos va a ser explicar las diferencias individuales de conducta durante un determinado periodo de desarrollo. ¿Por qué? Esto nos quiere decir por qué algunos niños de ciertas edades reaccionan o tienen un comportamiento general en casi todos los niños en esa edad, ¿no? También nos va a dar como otro objetivo explicar la variabilidad de las conductas en contextos diferentes, ¿no? ¿Por qué algunos niños reaccionan, teniendo la misma edad, reaccionan de manera diferente a, a ciertas conductas que se le vaya a presentar? Otro componente es explicar las conductas, otro objetivo, perdón, es explicar las conductas anómalas, ¿no? Como algunos pacientes que tienen, ¿no? Por ejemplo, con ejemplos de con algunas características, patologías de autismo o algunos problemas que vayan a atravesar como la drogadicción, el alcoholismo, la esquizofrenia. Entonces también trata de explicar por qué se están presentando estas características o estas patologías mediante el desarrollo psicológico que ha tenido, ¿no? Entonces, como odontólogos debemos explicarnos y entender mediante esta teoría del desarrollo por ejemplo, podemos desarrollar dos fases, ¿no? Que los cambios de conducta pueden ser a diferentes edades que tienen. Entonces, ya sabemos que la edad del niño hay un comportamiento diferente. Y que también es posible un cambio o modificación de conducta de un niño en la atención odontológica. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es tratar de describir eso, ¿no? Que, hay que el comportamiento de los niños a cierta edad generalmente es común, ¿no? Es tratar de desarrollar, averiguar, informarnos un poco más cuáles han sido sus características durante ese crecimiento y tratar de influenciarnos y tratar de entender que va a haber un comportamiento relativamente predecible durante cierta edad. Pero también tenemos que entender que puede haber un cambio de conducta. Si nuestro paciente tiene una conducta buena, por decirlo, podemos nosotros con nuestra actitud conducir y hacer que nuestro paciente tenga una conducta no aprobable para el tratamiento. O de lo contrario, si el paciente ha llegado con rasgos o características de un paciente poco colaborador, que durante el tratamiento que nosotros vayamos a desarrollar durante las visitas que vayamos a tener, podemos realizar un cambio. Entonces, por eso es muy importante de tener esta psicología del desarrollo como conocimiento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esta psicología del desarrollo infantil, es que en algún momento podamos tratar de modificar especialmente, controlarlo, ¿no? Uno de los parámetros o de las características que tienen casi todos los niños, ese cambio de conducta, esa alternabilidad en la conducta que vayan a tener, ¿no? Cuando hablamos de psicología del desarrollo, vamos a mencionar que existen tres tipos de teorías importantes y que nosotros debemos conocer y debemos tenerlos muy en cuenta, ¿no? La teoría psicoanalítica, la teoría cognitiva y la teoría del aprendizaje. Básicamente estas tres teorías son las que nosotros vamos a desarrollar ahora, las vamos a tocar un poco someramente, no tan a profundidad, porque esto ya es una rama de la psicología donde tiene mucho que ver, pero es muy importante para nosotros poder conocer. Vamos a tocar este primer punto, que es la teoría psicoanalítica. En esta teoría psicoanalítica podemos mencionar eh, a dos autores fundamentales que han propuesto. Entre ellos, el más importante es Sigmund Freud, que podemos mencionar que es el fundador de esta teoría del psicoanálisis, ¿no? Entonces, él menciona que los instintos biológicos tienen gran importancia en el gobierno de la conducta, ¿no? Él creía que estos instintos biológicos tenían gran importancia en el gobierno de la conducta y especialmente enfatizó el papel y la motivación sexual y de la agresión, así como de la represión de estos impulsos, ¿no? Él le daba mucha importancia a esta parte.
También Freud se preocupó de los sentimientos y de los temores del niño, ¿no? Él no solo hizo esta teoría psicoanalítica para describir a los niños, sino el comportamiento general de las personas, de la persona adulta. Pero ¿de dónde sale el comportamiento? Desde la niñez. Entonces él mencionó, le dio mucha importancia a los deseos, a los sentimientos y a los temores de todos los niños, ¿no? Él decía que todos los niños adquieren sentimientos sexuales y de hostilidad respecto a sus padres, ¿no? Sentimientos que los llevan al conflicto de la ansiedad e incluso a la neurosis. Él mencionaba, una de las características decía, que cada individuo nace con una energía biológica. Esta energía biológica, que también él lo llamó instinto, que decía que es la fuente de todos los impulsos fundamentales y que es la base de la conducta de este niño, de este menor entre sus pensamientos y los motivos que él vaya a tener, ¿no? Para esto él desarrolló o él mencionó que existen tres fuentes fundamentales de energía en las cuales se van a basar todos los sentimientos y los motivos que este niño vaya a tener, ¿no? Y estas fuentes de energía son la sexualidad, el líbido, el impulso de la vida, es decir, él lo hace una interpretación que tiene mucho que ver con el hambre y dolor, y la agresión, que él lo asocia al instinto de la muerte, ¿no? Estamos viendo las teorías que él, ¿no? Entonces él desarrolló eso. Pero también él decía algo muy importante que básicamente está sujeto a todas las personas adultas, a todos los niños también, en el aspecto de su desarrollo, y decía que los niños, aparte de poseer esta energía, también nacen con una estructura psicológica, y esa estructura psicológica está formada por el id, que lo llamaba el ello, el ego, que era el yo, el superego, que es el superyo, ¿no? Le daba las características psicológicas de las personas a esta estructura. Y él decía que van desarrollando y van cambiando estas tres estructuras y tiene mucha relación entre ellos, ¿no? Va a tener mucha relación. El yo es la estructura que contiene las destrezas, los deseos aprendidos, los temores, el lenguaje, ¿no? Y también la conciencia, ¿no? Entonces, eso era el yo. El super yo es la parte de la personalidad que corresponde a la conciencia moral, que se va a desarrollar a partir de la moralidad de la sociedad, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la sociedad. Tal como nos las enseñan, tal como nos han educado nuestros padres, los maestros, los familiares cercanos u otras personas que tratan de realizar, ¿no? Entonces, el ello es la parte, es el depósito, es algo instintivo que tienen las personas, ¿no? Entonces, él nos decía que es inevitable que surjan conflictos entre el ello, el ego y el superego. Estos conflictos van a ser en algunos un malestar, va a causar un malestar, una tensión durante el desarrollo, durante el crecimiento del niño. Y Sigmund Freud llamó a estos conflictos, a este malestar, a esta tensión, lo llamó ansiedad, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el ego trata de reducir entonces la ansiedad mediante las defensas realistas, ¿no? Tratar de defenderse. Y cuando el individuo no puede, cuando el ego no puede defenderse, van a aparecer estas llamadas mecanismos de defensa, los cuales Sigmund Freud dijo que estas defensas pueden transformarse en algunos síntomas como las fobias, los rituales, las cábalas, las obsesiones. Puede también desembocar en un tema
de depresión y de agresión, ¿no? Entonces, también es importante, es muy interesante conocer el tema de- del concepto de Sigmund Freud. Sigmund Freud también mencionaba que dividía al desarrollo, en este caso analítico, psicoanalítico, de la persona, lo dividía en cinco fases. Lo dividía en cinco fases. La primera era que iba desde el nacimiento hasta los 12, 18 meses, ¿no? Entonces, desde el nacimiento hasta el año y medio, ¿no? Había un término, un punto exacto, ¿no? Del nacimiento a los 12, 18 meses. En este periodo lo llamaba la etapa oral, donde mencionaba que las personas, en este caso los niños en cuanto a esta edad, tenían un interés y una gratificación por chupar y por meterse cosas a la boca, ¿no? Entonces tenían esa característica. La segunda etapa era la parte que iba desde del año y medio hasta los 3 años, ¿no? Eh, a esta etapa la decía, Freud la mencionó, la etapa anal, ¿no? La mencionó con la etapa anal, donde decía que los niños, las personas en el transcurso de esta edad, tienen una gratificación de expeler y detener las genitales, ¿no? Entonces, por eso la llamó el periodo anal. Entonces, tiene que ver mucho con el control de los esfínteres, ¿no? Entonces, podemos ir viendo que a partir del año y medio, a los 3 años, el niño ya tiene un control de esfínteres y según Freud menciona que hay una gratificación, un sentimiento de placer, de todo lo que habíamos dicho entre el ego, el ego, superego y el ego, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso. La tercera fase, que va comprendida entre los 3 a 5, Freud dice entre los 3, 5, 6 años, entre los 3 años, entre los 5 a 6 años, ¿no? A esta etapa la llamo la etapa fálica, ¿no? Etapa fálica. Entonces, nos menciona que en esta etapa el individuo, el niño, tiene un interés por los genitales, ¿no? En esta etapa comienza el proceso o los complejos mencionados que se pueden ir marcando, que la mayor parte mencionan el complejo de Edipo para los niños y el complejo de Electra para las niñas, ¿no? Enamorarse del papá, enamorarse de la mamá. Entonces ya van teniendo una cierta representación, ¿no? Entonces, eso en algún momento tal vez como profesionales nos pueda servir, ¿no? En el tema de la empatía. La quinta, la quinta etapa viene entre los 5 a los 6 años hasta el inicio de la adolescencia, ¿no? A esta etapa, Freud la llamó el periodo o la etapa de latencia, ¿no? Donde existen ya atravesados a periodo fálico y hay un interés, dice en esta etapa, un interés sexual que lo llama casi sin importancia, ¿no? Sexual casi sin importancia, donde menciona que ya hay ciertas características relacionadas a estos componentes, pero que no tienen, no toman un papel muy importante. Y luego viene la última etapa, la etapa genital, que va desde la adolescencia hasta la muerte, ¿no? En esta etapa ya se van registrando, van desarrollándose estos intereses sexuales y también, obviamente, el establecimiento de estas relaciones, ¿no? De las relaciones maduras que conllevan, por eso nos va hasta la etapa de la edad madura. Entonces, si nosotros lo analizamos, Sigmund Freud toma mucha importancia parte del desarrollo de deseos, del placer que vaya a tener, y luego lo sexualiza bastante, ¿no? Es una teoría, la teoría psicoanalítica. Otra de las teorías, otro autor que básicamente mencionó juntamente con el psicoanálisis fue Erik Erikson, ¿no? Erik Erikson, el cual mencionaba que decía que se ha desarrollado o ha desarrollado él una de las teorías también completa juntamente con Freud acerca del desarrollo psicosocial del niño. En ese desarrollo, en esta explicación, él dividía eh, al desarrollo en estas 8 etapas que vemos acá, ¿no? Y decía que el desarrollo de las interacciones entre los individuos
así como también de la comprensión que se tiene de los demás para llegar al conocimiento y comprensión de sí mismos como miembro de la sociedad. Y con esto él trataba de exponer o trataba de explicar todo lo que se refiere al desarrollo psicoanalítico, ¿no? A él lo dividió en estos 8 segmentos, ¿no? Los primeros 4 o hasta 5 podemos mencionar que nos concierne mucho, que tenemos que ver, que va desde el nacimiento hasta el tema de la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba que hubo ciertas, en cada edad hay una característica o hay un resultado, hay una repercusión positiva y una negativa. Por ejemplo, la primera etapa, él mencionaba la confianza versus la desconfianza de los niños, ¿no? Hasta los 18 años, a mi medio, donde el sentimiento de confianza, como resultado positivo, podemos mencionar que el sentimiento de confianza está dado por el apoyo del entorno. ¿Más de quién? De los padres. No especifica quién porque pueden crecer con diferentes personas, pero se está reforzado este sentimiento de confianza por su alrededor, por su familia. Y el resultado negativo es el miedo y la preocupación en relación a los demás. O sea, ¿quiénes son los demás? Hay un poco de temor, el llanto al alejarse o al incluir a otras personas, la desconfianza, la duda, ¿no? Luego viene igual, de los 18 a los 18 meses a los 3 años. Como positivo podemos decir que hay una autosuficiencia si se promueve la exploración, ¿no? Los niños en esta edad generalmente van explorando, a partir de los 2 años van tratando de explorar. Y podemos decir que puede ser autosuficiente si es que siempre y cuando los que están a cargo de él puedan darle esa confianza y dejarlo realizar ciertas características, ¿no? ¿Cuáles son los resultados negativos? Dudas acerca de la propia persona, la falta de independencia en algunos casos cuando el papá no lo deja realizar, no, no hagas esto, deja esto. Entonces, él menciona que tiene que ver con esa situación. Entre los 3 a 6 años, él menciona el tema de el descubrimiento de formas de iniciar las acciones, ¿no? Cómo realizar el temor de poder tocar, no tocar, hacer, no hacer, ¿no? Y ya va teniendo como negativo la culpa en cuanto a las acciones y sentimientos, ¿no? Si no hice alguna acción o si me comporté de alguna manera, ya tengo algún sentimiento de culpa. Y por último, podemos mencionar entre los 6 a 12 años el desarrollo de un sentimiento de ser capaz. Yo puedo. Entonces, de entender. Y el resultado negativo es el sentimiento de inferioridad. Es muy importante a veces, como vayamos a hablar a los niños, lo vamos a ver seguramente, entonces tiene que mucho que ver, ¿no? Y ahí van las demás etapas que va desde el 8 hasta la edad muy adulta, ¿no? Entonces Erickson nos mencionaba eso, ¿no? Entonces, para Eric Erickson, él decía que el desarrollo de las interacciones entre los individuos, así como de la comprensión que se tiene de los demás, para llegar al conocimiento y comprensión de sí mismo como miembro de la sociedad. Eso era el desarrollo psicosocial para Eric Erickson, ¿no? Entonces, estos son nuestros dos autores que iban a mencionar o que mencionaron, que estudiaron la teoría psicoanalítica. Pero también tenemos otra de las teorías, ¿no? Que era la teoría cognitiva. Esta teoría cognitiva estaba estudiada más por esta persona, ¿no? Por Jean Piaget, ¿no? Un profesor, un psicólogo muy, muy, muy comprometido al desarrollo cognitivo de los niños, de las personas, ¿no? Él, él, él decía que la conducta se desarrolla y cambia mediante el conocimiento, ¿no? Entonces, en el otro mencionaba, por el psicoanálisis hablaba de deseo, de todo lo referente a eso. En cambio, para Jean Piaget y para la teoría cognitiva, que Jean Piaget era el precursor de esa teoría cognitiva, decía que la conducta se desarrolla y cambia, o sea, la conducta se desarrolla y cambia mediante el conocimiento, y que es un proceso espontáneo, nos decía, ¿no? Entonces, según las investigaciones que desarrolló Piaget, van a preguntar un único y gran objetivo: ¿cómo se desarrolla el conocimiento? Y su conocimiento, y la respuesta era, ¿no? Que la conducta se desarrolla y cambia mediante el conocimiento y que va a ser un proceso espontáneo.
Y él decía que para que esto suceda se daba respuesta a tres tipos de explicaciones. Uno, que el conocimiento, la primera respuesta que él se daba, que el conocimiento tiene una finalidad, que era ayudar en la adaptación de la persona al mundo en que vive. O sea que el conocimiento, el niño aprendía y su finalidad era tratar de adaptarse a ese entorno que nos rodea. Otra respuesta que se daba que era el niño es cognitivamente activo e intuitivo. El niño siempre trata de comprender, generalmente coherentemente, a los acontecimientos que lo vayan a dar. Y la tercera respuesta que se iba a dar que el conocimiento se adquiere mediante una relación entre el mundo, entre el medio que los rodea y obviamente el niño, ¿no? Mediante eso se iba a dar. Ahora, en base a estas respuestas que se daba Jean Piaget, a esos tres enunciados que habíamos mencionado, que acabamos de mencionar, decía que Jean Piaget describió el desarrollo cognitivo. Y al igual que los otros autores del psicoanálisis, el cognitivo lo clasificó en cuatro etapas, cada una de las cuales se caracteriza por una capacidad única para organizar e interpretar la información. Entonces él menciona, Jean Piaget desarrollo o describió el desarrollo cognitivo en cuatro etapas, ¿no? Cuatro etapas que las va dividiendo y ejemplifican y dan un poco de certeza al desarrollo de los niños, ¿no? Piaget plantea que todos los niños, o sea, no importa si es de acá, de Bolivia, si es de Estados Unidos, no importa la raza o la cultura, van a atravesar una serie de etapas. Y son estas cuatro etapas o cuatro periodos que también las llamó Jean Piaget. Y estas etapas son atravesados en un orden fijo, ¿no? Estas etapas también se van a diferenciar no solo en cuanto a la cantidad de información que se adquiere durante esa etapa, sino también en la que respecta a la calidad del conocimiento, ¿no? O sea, se adquiere un conocimiento y ese conocimiento también se mide en la calidad que es adquirido. Y obviamente la comprensión en ese periodo. Entonces, estas cuatro etapas, Jean Piaget, es un proceso que sí o sí debemos atravesar o deben atravesar todos los niños, ¿no? Entonces los niños van a ir atravesando como si fuera subiendo las gradas. Tienen que ir atravesando de manera secuencial. Una primera etapa, una segunda, una tercera y una cuarta etapa para poder tener un pleno desarrollo, ¿no? Eh, la primera etapa, para Jean Piaget, la primera etapa para Jean Piaget, el cual denominó motosensorial, ¿no? El periodo motosensorial. En este periodo motosensorial, pues, sensoriomotora, sensomotora, lo divide en seis estadios, ¿no? Este es un periodo, esta es una etapa, la etapa motosensorial o sensoriomotora. Esta etapa o periodo lo divide en seis estadios, ¿no? Esta etapa motosensorial va comprendida eh, hasta los 2 años desde el nacimiento y lo divide él en seis estadios. Un ejercicio de los esquemas sensomotores innatos que va desde el recién nacido hasta el mes. El otro estadio que va de 1 mes a 4 meses se denomina reacciones circulares primarias. El otro estadio que va comprendido entre los 4 a 8 meses, denominada reacciones circulares secundarias. El cuarto periodo, que va comprendido entre los 8 a 12 meses, es denominada la coordinación de los esquemas secundarios, ¿no? El otro periodo, quinto periodo, que va desde los 12 meses hasta los 18 meses, hasta el año y medio, que se denomina reacciones circulares terciarias. Y por último, el último estadio del periodo sensorial,
que va comprendido entre los 18 meses y los 24 meses lo denominó Piaget intervención de nuevos medios mediante combinaciones mentales, ¿no? En un periodo más motor, cómo reacciona a los estímulos, eh, cómo reacciona de manera física a los estímulos, ¿no? Por eso se llama motosensorial, ¿no? Lo va desarrollando en esta etapa motosensorial. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa preoperacional, que va comprendida entre los 2 a 6 años, ¿no? Entre los 2 a 6 años. En esta etapa, el niño ya posee un lenguaje, ya sabe, ya tendría que poder hablar, tiene un lenguaje y es capaz de un pensamiento simbólico, manejando imágenes y símbolos, ¿no? Entonces, que ya puede tener un conocimiento de estas imágenes y símbolos, ¿no? Los niños desarrollan sistemas internos de representación que les permiten describir a las personas. También van a poder describir acontecimientos y también sentimientos. Para esto, los niños van a utilizar símbolos, ¿no? Van a utilizar símbolos. Pero también cuando ellos están jugando, cuando ellos están en sus actividades, ellos pueden jugar. Por ejemplo, en vez de tener un auto y jugar con sonidos, con inventiva, pueden agarrar, no sé, una caja, un cargador, o tal vez hasta un libro, y puedan jugar e imaginarse que es un auto, ¿no? Y puedan hacer los sonidos que hace los autos eh, mediante ese libro, digamos, ¿no? Entonces, ya nos va mencionando. A esta edad, etapa preoperatorio, menciona que una de sus características, bueno, dos características fundamentales que tiene el, el, el niño es que va a tener un pensamiento egocéntrico, ¿no? Un pensamiento bastante egocéntrico, ¿no? Solo es ser. Entonces, él solo va a tener una percepción del mundo que asume completo por su propia visión, ¿no? Una propia visión, por su propia perspectiva, ¿no? Y el otro fundamental es el principio de conservación. Estas dos características, el pensamiento egocéntrico, que solo la percepción del mundo, la percepción de su alrededor, se hace de su perspectiva propia, solo él puede entender. Y el otro principio es el principio de conservación, que es el conocimiento de que la cantidad no se relaciona ni con la distribución con la apariencia. A eso se refiere, digamos, si yo al niño le doy en un vaso largo, más alto, o más corto en este caso, más pequeño, y lo transfiero el líquido a este otro en un vaso más largo y más alto, va a parecer que el contenido es mayor. El niño no tiene ese sentimiento de percepción, o sea, de cantidades. Entonces, eso también es en base a este autor, a Piaget, nos sirve mucho, ¿no? Podemos jugar con el tema de tamaños, el tema de las proporciones, especialmente cuando nosotros vayamos a ver el tema de las técnicas artísticas que realizamos, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia para nosotros. El otro periodo, el tercer periodo, la tercera etapa, son de las operaciones concretas, ¿no? Esta va desde los 7 hasta los 12 años, ¿no? Desde los 7 hasta los 12 años. Esta se va a iniciar precisamente cuando el niño empieza a dominar el principio de conservación, ¿no? Entonces él ya entiende las características, ¿no? Entonces, 7 años, 8 años, ya a veces no hay forma de querer engañarle, te doy esto por esto, ¿no? Él ya tiene un poco de relación en cuanto a la conservación, ¿no? Si bien algunos aspectos de la conservación o de esta conservación, como el peso y volumen, cuando sean más complejos, todavía no se entendirá, van a ser entendidas cuando sea un poco más crecido, tenga más edad, pero ya van iniciando esos, ¿no? Este periodo de operaciones concreta, los niños desarrollan su capacidad de pensar de forma más lógica, ¿no? Por eso se llama operaciones concretas. Entonces tienen una forma de pensar más lógica y empiezan a superar el pensamiento egocéntrico que habíamos visto. Los niños desarrollan un nuevo conjunto de reglas
Y a estos conjuntos de reglas él los va a meter agrupamientos, ¿no? Eh, Podemos decir que una de las, o el principal principio que tienen los niños en esta edad es que captan eh, el principio de la reversibilidad, es decir, que la idea que algunos cambios se pueden anular al intervenir o realizar una acción previa. Entonces ya en esta edad podemos hablar con nuestro niño, decirles, si no, te, si no pasa esto, tú no haces esta acción, esto es lo que te va a producir. Entonces es muy importante el tema de la comunicación con nuestro paciente. Luego viene el periodo de las operaciones formales, ¿no? Este periodo de las operaciones formales va desde los 11 años, generalmente a los 15, hasta la edad ya de la adolescencia. Se va a se va a producir en este periodo un nuevo tipo de pensamiento, ¿no? Un tipo de pensamiento abstracto, pensamiento sobre todo formal y lógico. Entonces, si nosotros queremos la atención, queremos tratar de modificar algo en este grupo etario, tenemos que ser formales, pero sobre todo también tenemos que ser lógicos. Ellos le dan respuesta a esa lógica, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Entonces, menciona Piaget, le da mucha importancia a estas etapas, ¿no? Entonces, nos menciona que son estas divididas en estas cuatro. Por último, tenemos la teoría del aprendizaje. Esta es una tercera teoría que se nos ha mencionado, o que conocemos en cuanto a las más importantes de la psicología del desarrollo, ¿no? Esta teoría del aprendizaje, a diferencia de las dos anteriores, tanto de la cognitiva como del psicoanálisis, básicamente se va a centrar en la conducta manifiesta y no en la solución de problemas o de los sentimientos, ¿no? Como lo he dicho, la solución de problemas en el psicoanálisis, o perdón, la solución de problemas mediante el conocimiento, como decía Piaget, o de los sentimientos o deseos del niño, como decía Freud o Erickson, ¿no? Entonces él se centraba más en la conducta manifiesta, ¿no? En cuanto a la teoría del aprendizaje. En este sistema, en esta teoría de aprendizaje se da la mayor importancia al ambiente donde se desarrolla y a la experiencia, poniendo generalmente en segundo plano el papel jugado por la maduración. O sea, eh, dónde lo aprendo y cómo lo aprendo, ¿no? Esta transformación de hábitos y creencias se entiende como funciones de imitación de modelos y variaciones en las pautas de recompensas y castigo, ¿no? Es muy importante esta parte, ¿no? Eh, la transformación de los hábitos y creencias se extienden como funciones de la imitación de modelos y de las variaciones en las pautas de recompensas y castigos, ¿no? Bien importante, ahí nos menciona la imitación de modelos y las pautas en recompensas. Cuando hablemos de manejo conductual, vamos a ver que estas dos bases principales de la teoría del aprendizaje, nosotros la usamos y la ponemos en práctica como profesionales, ¿no? Entonces ahí vamos a mencionar que se refiere a la adquisición de conductas, como lo menciona acá, se refiere a la adquisición de conductas totalmente nuevas o también de los cambios en la frecuencia de una acción que ya pertenece al repertorio del, ¿no? Para esto hay dos autores que han desarrollado básicamente, que han tenido mucho que ver en la teoría del aprendizaje, Iván Pavlov y B.F. Skinner, ¿no? Entonces, ellos tomaban mucha importancia a estos dos preceptos, ¿no? A la imitación y al tema de recompensas. Entonces, ahí podemos decir que el aprendizaje es un proceso en el cual, por el cual la conducta se modifica a consecuencia de una experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Nos dice, el aprendizaje es el proceso por el cual la conducta se modifica a consecuencia
de una experiencia, ¿no? Este proceso de aprendizaje puede, no sé, referirse a la adquisición de conductas totalmente nuevas o también a los cambios en la frecuencia de una acción, ¿no? Entonces, estos cambios o estos mecanismos de conducta podían seguir dos líneas, ¿no? Una, formación de asociación a través del conocimiento y la formación de asociación a través de observación de modelos, ¿no? Muy importante, ¿no? Nos decía eso. Formación, asociación a través del conocimiento, lo que habíamos dicho, el modelamiento, ver eh, alguna experiencia con un modelo. Y la formación, asociación a través de la observación de modelos y las experiencias que se vayan a tener, ¿no? Experiencias, los modelos. Tanto Pavlov y Skinner hicieron estudios, experimentos sobre estos dos, ¿no? Juan Pablo, el experimento del perrito donde sonaba una campanilla, un diazepam, perdón, un diapasón, donde cada vez que lo sonaba llegó a la respuesta de que el animalito, el perrito, empezaba a secretar saliva, ¿no? Entonces lo iba condicionando. Entonces, básicamente, bajo esa característica se desarrolló, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Ahora, miren, es un poquito complejo a veces tratar de entenderlo, pero básicamente todo eso podemos tratar de resumir lo que es la teorías del desarrollo psicológico que tienen las personas en este caso, los niños. ¿De qué nos servirá a nosotros como profesionales? ¿Por qué el estudiante de odontología? ¿Por qué esta estudiante tendrá que llegar a estudiar estos temas que si bien no están dentro de la consulta del, de las funciones clínicas que vaya a tener nuestro asignado que tenemos asignado odontólogo? Entonces, nosotros nos podemos ir mencionando ahí, ¿por qué? ¿Por qué debo estudiar esto más? Pero si nosotros nos ponemos a pensar que si nosotros como odontólogos estamos formados con un conocimiento básico, porque lo que acabamos de ver es básico, del desarrollo cognitivo, del desarrollo psicosocial y desarrollo cognitivo, desarrollo emocional de los niños, entonces deberíamos estar mejor preparados para situaciones difíciles o conductas no colaboradoras del niño, ¿no? A cierta edad, ¿por qué mi niño es colaborador? Tiene 2 años, tiene 3 años, tiene 4 años, o en algún momento reacciona de manera diferente a la que ha reaccionado el día de ayer. ¿Podré realizar una especie de cambio de conducta en mi paciente? ¿Podré realizar una especie de modificación o de adecuación de la conducta de mi paciente? Entonces, a esto es lo que se refiere, ¿no? Entonces, tenemos que tener en conocimiento esto. Podemos ir mencionando que cuando vemos o cuando se nos presenta o tenemos los conocimientos de todo lo que hemos visto, podemos decir en conclusión, ¿no? Tratando de resumir, que las estructuras mentales y el funcionamiento de la gente criada con una cultura específica serán diferentes de la gente criada con otras culturas. En contraste con Piaget, que vio la aparición del pensamiento lógico como un proceso universal en gran parte, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de resumir esto. Entonces, tanto estos autores nos mencionaron ciertas características que van atravesando. Como les dije, son teorías que van ahí. La más aceptada entre estas tres fue la teoría cognitiva, la de Piaget, pero eso no quiere decir que la teoría del aprendizaje no tiene que ver. Sus dos fundamentos básicos, el modelamiento y el condicionamiento, por ejemplo, de la teoría del aprendizaje, nosotros la ponemos en práctica. Las teorías de psicoanálisis de Freud y Erickson, bueno, son un poco discutidas, pero en algunos aspectos vamos a darnos cuenta que sí nuestro paciente va a tener, tienen esas características. Entonces, ¿qué será importante para nosotros? Reconocer que los niños tienen algunas características. Reconocer que los pacientes pueden reaccionar de manera diferente a los tratamientos que vayamos a ver, ¿no? Y que podemos realizar algunos cambios.
en cuanto a la conducta. Pero para esto debemos conocer que los niños tienen algunas características específicas a en las diferentes edades que ellos van a atravesar. Entre estos podemos ir mencionando, por ejemplo, pacientes de niños de nacimiento hasta los 2 años que tienen algunas características y seguramente van a encontrar en algunos textos o en alguna literatura más características, ¿no? Va a depender del tipo de estudio que se desarrolla. Pero obviamente, por ejemplo, vamos a ver algunas. Una de ellas dice, ¿no? Que el niño de hasta los 2 años va desarrollando las características de motoras, fundamental, el gatear, el caminar, ¿no? Que van realizando. Van a producir sonidos y gestos, ¿no? Balbuceos, hasta posteriormente y a fonemas. Una de las características bien importantes que los niños, que los padres inconscientemente mencionan o van imitando o van enseñando, es aprenden a decir no, ¿no? Entonces ellos no dicen no específicamente, ¿no? Pero empiezan a mover la cabeza, entonces aprenden a decir el no. Obviamente ya como habíamos dicho, los 2 años, lo que decía Freud, ¿no? Hay un control de esfínteres, ¿no? Entonces el niño tiene la capacidad de controlar esfínteres. Esto en cuanto a la capacidad motora, a la motora y a la psicológica que puede hacer el control de esfínteres, ¿no? Va a poder identificar voces si la mamá, el papá llegan, se aproximan, ellos van a poder identificar, ¿no? También ellos van a desarrollar que eso es una expresión de afecto, ¿no? Y que tenga que llevar eso seguramente en atención al menor de 3 años, se va a ver cuáles son las características o qué pasa cuando una persona da un beso a un menor de 3 años, a un recién nacido, un menor de 6 meses, tiene ciertas características, pero ellos asocian hasta los 2 años y entienden que el beso es una expresión de afecto, ya van teniendo algunos conocimientos emotivos de afección sobre las personas, ¿no? Entonces ellos van teniendo ese conocimiento. El niño en esta etapa ya puede ir razonando, también, como habíamos mencionado, es egocéntrico, ¿no? Eh, Ellos lo ven el mundo a su manera, no como nosotros lo vemos, ¿no? Entonces, es, como decíamos en un momento, ponerse al nivel del paciente, entonces, pero tratar de entender cuáles son esas características o qué es lo que él, cómo lo ve. Generalmente durante el primer año tiene una dependencia bastante absoluta de los padres, ¿no? Va a depender, puede ir variando, pero así la mayor parte tiene una dependencia absoluta de los padres. Las respuestas motoras, como habías mencionado, van a ir creciendo. Es muy importante. Nosotros podemos realizar tratamientos. Si nosotros recordamos un poquito cronología de erupción de las piezas temporarias, sabemos que ya hasta los 2 años ya los pacientes tienen piezas dentarias, ¿no? Entonces, tendríamos que ir realizando, eso lo vamos a ir viendo en la atención del bebé, del menor de 3 años, del recién nacido, de cuándo debería empezar la consulta, ¿no? Pero ya podemos realizar tratamientos o atenciones odontológicas, la situación odontológica. Entonces, cuando nosotros vayamos a tener ya la atención odontológica en pacientes hasta esta edad, debemos saber que la comunicación va a resultar difícil entre solo el profesional, el odontólogo y el paciente, ¿no? Tiene que estar inmiscuido, tiene que ver mucho con los padres ahí. Por lo que siempre se aconseja dar órdenes claras a los papás primero y ellos que nos colaboren, ¿no? Y vamos a emplear técnicas cortas y simples, ¿no? Obviamente tienen que realizarse tratamientos muy cortos para que podamos eh, tener buenas respuestas a nuestro paciente. En pacientes de los 2 hasta los 4 años, ¿no? Hay un aumento bastante significativo del desarrollo motor. Eh, Aparecen las denominadas rabietas, ¿no? Algunos textos de desarrollo psicológico dicen los terribles dos, ¿no? Los terribles dos que se repiten después de los terribles 12, ¿no? Entonces, los terribles dos aparecen las rabietas. El niño ya tiene la capacidad de aprender a tolerar y esperar periodos cortos, ¿no? Muy importante para nosotros. Entonces nosotros sabemos que el niño puede esperar ciertos periodos obviamente cortos para poder ser atendidos, obviamente teniendo en cuenta otras características más.
Pacientes 2, 3, hasta los 3, 4 años, es una dificultad de establecer relaciones, porque su entorno, hasta los 2 años son los papás, ellos conocen a un papá, mamá, papá, tal vez hermanos, personas con las que viven. 3, 4 años ya van a ir conociendo a algún familiar, alguna otra persona, pero cuando vaya a incluirse una nueva persona, como un profesional, como un odontólogo, un odontopediatra, entonces hay una dificultad en establecer estas relaciones. Ya a partir de los 3 años, 4 años, también aprenden ese tema del yo también, ¿no? Si ellos quieren hacer algo, si nosotros hacemos, ellos también lo quieren hacer, ¿no? Por eso en algunos ejemplos de atención odontológica en niños mencionan mucho el hecho del yo también, y quieren hacer lo mismo. Entonces, darles un espejo de plástico a ellos, a veces es el de querer tocar la pieza de alta, de hacer funcionar, de si nosotros prendemos la luz, ellos quieren prender la luz, si nosotros usamos la jeringa triple, ellos también. Entonces, esto es algo normal, podemos decir. Ahora, no es una regla específicamente a los 4 años, específicamente va a terminar. Puede ir alargando un poco más o puede ir acortándose un poco más, ¿no? Como característica de esta edad podemos ir mencionando. ¿Qué más? Al llegar a los 4 va a mejorar la capacidad de relacionarse, ¿no? Ya cuando los 4 años mejora la capacidad de relacionarse y acepta la separación de los padres, ¿no? Que tiene mucho que ver incluso con el tema de la educación que entonces pues, tenemos en nuestro país. Como sugerencia durante la atención o el tratamiento que nosotros realizamos, tenemos que facilitar cualquier rutina, ¿no? Tiene que ser lo más corta, fácil y posible. Debemos evitar situaciones donde el niño se pueda aprovechar y para hacerse dueño de la situación, ¿no? Donde ellos empiecen a preguntar por qué, el qué, todo, y ellos se hagan dueño y no nos dejen avanzar, ¿no? Entonces, para esto debemos dar órdenes sencillas, obviamente, tener mucha paciencia, comprensión y sobre todo afectos, ¿no? Entonces, tenemos esas características en estos pacientes de esta edad. Ahora, en pacientes de 4 hasta los 6 años, pacientes de 4 o 6 años, ya un poco más, tienen muy poca paciencia, ¿no? Tienen tanta energía, van pensando muchas cosas que tienen muy poca paciencia, pero tienen una capacidad de razonar. O sea, como hemos dicho, ¿no? Tanto la teoría del aprendizaje como la cognitiva, ellos tienen esa capacidad de poder razonar, entienden, conocen, van a atravesar más edad, entonces pueden entender un poco más. Van a responder muy bien a los elogios, ¿no? Eso es muy, muy importante, responden bastante bien a los elogios, ¿no? No a los chantajes, a los elogios. También obviamente van a responder muy mal cuando es maltratado o es agredido o menospreciado. Entonces, lo más importante también es los elogios, ¿no? Ellos van el cómo, por qué, sus preguntas empiezan, ¿no? ¿Cómo, por qué, por qué, por qué? 4 años, 5 años empiezan al por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? Como las maestras dicen, no, cállate, ¿no? Pero el tema es que van a ir preguntando. Como habíamos dicho, tenemos que tratar de evitar que se vayan a ser dueños de la situación y que nosotros vayamos a tener control sobre la atención odontológica. Ellos ya tienen una suficiente independencia, a lo contrario que pasaba entre los 2 a 4 años. Puede haber una mayor relación con las personas extrañas, es decir, con nosotros, ¿no? Nosotros podemos ser su primera consulta. Entonces ya hay una capacidad mayor de independencia, la capacidad de separarse, ¿no? Entonces podemos controlar, pero también ellos al tener muy poca paciencia van a tener una facilidad para poder ver control, ¿no? Al niño, si se lo trata bien, hay buenos elogios. Les gusta obedecer y complacer en su entorno, les gusta complacer. Ustedes se darán cuenta, pacientes en esta edad, 5, 6, 7 años tal vez, son los que les ayudan a llevar sus materiales, sus cajas, les ayudan a recoger cuando están terminando, porque a ellos les gusta colaborar, ¿no? Entonces, esa parte de la mayor relación social que tienen con su entorno, ¿no? Entonces, les lleva a esa capacidad de poder ayudar, ¿no? Como sugerencia, en la cuestión de tratamiento, digamos, tenemos que tener una firmeza en el trato, pero una firmeza en el trato con educación, con elogios, con bastante paciencia y cariño para el paciente, ¿no? Eh, Tiene que responde muy bien en este periodo a la etapa.
¿no? El tema de la curiosidad, tampoco podemos limitar en cuanto a tratamientos, a tratar de sesgar esa curiosidad que sirve, ¿no? Y no responder a las preguntas que nos hacen. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿No? Responder y enseñarle que hay un tiempo de preguntas, un tiempo de respuestas y un tiempo de atención. Entonces, esa curiosidad no la podemos limitar, porque si no sería como tratar de limitar todo ese conocimiento que el niño quiere. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta eso. En los pacientes de 6 a 8 años, ya obviamente son más grandes, el cambio de humor es bastante rápido. Un niño puede estar llorando, puede haberse sufrido una caída y puede haber lágrimas, puede haber llanto. Y en ese mismo momento pues, se puede poner a reír y con las lágrimas aún saliendo de los ojos, ¿no? Entonces hay un cambio de humor rápido, entonces podemos decir, y tenemos que entender eso. No aceptan muy bien los castigos y regaños muy bien, ¿no? No aceptan muy bien, no les gustan los castigos, no les gustan los regaños a los niños de esa edad. Buscan el tema de la aprobación, lo que habíamos dicho, no lo que ha empezado desde 6 años, el tema de cooperar, pues les decía, nos ayudan, nos colaboran en llevar, entonces de la misma manera, ayúdanos a cuidar tus dientes, ayúdanos a mantener limpios tus dientes, entonces ellos quieren el tema de la aprobación. ¿Por qué? Sí. El pensamiento que ya empieza a ver que los pensamientos que hay los padres también son injustos en algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que los papás pueden equivocarse, que no hacen. ¿No? ¿Por qué yo? Entonces empiezan a tratar de tener ciertos pensamientos desafiantes, pequeños con los padres, ¿no? El niño está bastante ansioso por aprender, ¿no? Bastante ansioso por aprender. Y cuando aprende algo piensa que ya sabe, ¿no? Piensa que sabe todo. Reconoce y comprende, algo bien importante es que reconoce y comprende el dolor, ya entonces nosotros podemos tratar de ocultar como pacientes de 4, 3 años, 5 años, ¿no? Ellos ya comprenden el dolor y entienden. En estos niños de 6 8 años, el niño es bastante a veces exigente consigo mismo, ¿no? Si es que es bien desarrollado, hace la tarea, trata de conllevar, está muy influenciado por el medio ambiente. ¿Eh? Entonces, para esto tenemos que tener un lenguaje muy claro. Eso como sugerencias de actuación en nuestros tratamientos. A veces el niño, especialmente los varones, se muestran un poco cobardes y agresivos, ¿no? Un poco temerosos, ¿no? No diríamos agresivos, un poco temerosos y agresivos, ¿no? Especialmente por lo que se refiere a los temores en lesiones del cuerpo, ¿no? Porque ya ha visto, ya conoce su entorno social, la tele tiene mucho que ver, ¿no? Entonces tenemos que comprender al niño, pero sobre todo explicar, pero explicar en los términos que él conoce, ¿no? Entonces es muy importante. En, en pacientes de 9 a 12, sí, 6 de 9 a 12 años, 9 a 11 años, Eh, hay una mayor independencia, los niños a veces quieren sumamente muy independientes, es bastante confiado en sí, a una mayor importancia con los amigos, a veces si el papá o la mamá tiene mayor relación con los amigos, él les quiere tener la misma relación con los amigos de esa edad, ¿no? En algunos casos rebelde con la autoridad, aunque al final le va aceptando, finalmente es una marcada rebeldía, pero si lo conduce bien, las órdenes que se da por la autoridad también son bien aceptadas, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Se interesa en la moral, en la justicia, pero también en la higiene corporal. Entonces, ¿cómo debemos hablar? ¿Qué debemos de decir a nuestros pacientes, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos ya conocen la moral, la justicia y sobre todo la higiene corporal. Entonces, sí, sin lastimar, sin herir sus sentimientos, nosotros debemos poder establecer y ayudarnos sobre ese conocimiento, sobre la higiene que tiene el niño, ¿no? Entonces es muy importante en esto. Como sugerencia en los tratamientos, tratar de interesar al niño, ¿no? Es interesarlo, que se involucre, que sea parte de ese tratamiento, ¿no? Y hay que motivar y promover. Como nos habíamos dicho, la higiene corporal. Entonces tenemos que promover los buenos hábitos, ¿no? Obviamente evitando las críticas, ¿no? Es sumamente importante tratar de evitar estas críticas que mi paciente vaya a tener. Si yo voy a usar eso negativamente, me va a repercutir
totalmente todo lo contrario de lo que yo quiera o lo que he pretendido realizar. En niños de entre los 12 años y la adolescencia, ya pues, obviamente, ya tope de nuestra pediatras, hay una necesidad sentimental y sexual. No utilicemos ni no entendamos mal esta palabra de sexual, no sentimental y sexual, quiere decir a los deseos, al sentimiento, al cariño, a la afección que vayan a que tienen un sentimiento de afecto que necesitan ellos, ¿no? Entonces, podemos tratar también de utilizar de manera adecuada esta necesidad de sentimientos que ellos tienen, ¿no? Para aprovecharlas en la consulta odontológica que podamos llegar a realizar buenos tratamientos, ¿no? Hay rebeldía y rechazo a ideas establecidas, ¿no? Ellos son rebeldes, rechazo a los establecidos. En los 12 años, algunos autores mencionan que los niños vuelven a atravesar ese periodo de los difíciles 2 años, ¿no? Entonces, otra vez entre los 12 años y generalmente con la figura que chocan más es con la parte más cercana que tienen, es decir, los padres, los hermanos, hay una rebeldía bastante marcada eh, por las ideas que ellos tienen. Entonces tenemos que ser sus amigos, confidentes también. Hay narcisismo, solo son ellos, pero también son tímidos. Hay una necesidad de estimación, quieren sentirse queridos, pero también ellos también quieren sentirse originales, quieren ser los únicos que tienen ciertas características, ¿no? Pero también están buscando identidad. ¿No? Pero tampoco quieren ser etiquetados de ser diferentes, no quieren ser originales, pero no quieren que los etiqueten o que los cataloguen que son raros, que son diferentes. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas características, no sé, para poder abordar y poder atender a nuestros pacientes. En cuanto a sugerencia durante el tratamiento, tenemos que disminuir la función de los padres, ¿no? Disminuir la función de los padres, incentivar que el cuidado de la salud oral, el cepillado, la higiene, todo eso sea más de él que obviamente sea en el hogar, ¿no? Hay que poner mucho en el énfasis de la responsabilidad del adolescente, darles responsabilidad, no obligarlo, no decirle que él tiene que hacerlo, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Obviamente, y eso conlleva que tenemos que hacerles partícipes partícipes del tratamiento que vayamos a realizar, ¿no? Entonces tenemos que ser partícipes de lo que nosotros vayamos a decir a ellos, ¿no? En decirle que es por su bien, que es muy importante, tú qué harías, ¿no? Pacientes con tratamientos, cómo quisieras que sea tu dientecito, de qué tamaño, involucrarlo, que él tome decisiones y que las decisiones que él toma sean respondidas. Entonces hay que conducir a que el niño en esta edad nos pueda ayudar y sea el que vaya a tomar decisiones en base a las opciones que nosotros le hemos dado, ¿no? Eh, Ellos tienen mucha preocupación por la imagen física, cómo se ven. Entonces eso nos sirve, ¿no? Entonces, no haciendo una crítica, no lastimando los sentimientos, sino haciendo elogios, tratando de conducirlo y hacerlo entender que los dientes, que la salud oral es muy importante para su desarrollo, para su posterior madurez, ¿no? Y para